Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Me dice, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une, cariño. ¿Quién te dice a ti, mi querido Piscis, que a lo mejor me dice Richard, mira, estoy conociendo a una persona que es muy diferente al concepto o a las expectativas que tú tenías? O que a lo mejor me dice Richard, yo siempre tenía la ilusión, como ejemplo, ¿vale?, de tener a una persona que sea de saco y corbata. Y yo qué sé, has conocido una persona que es bohemia, que puede ser el caso, ¿vale? Yo qué sé, es un activista, un pintor. Puede ser de repente, yo qué sé, tú eres un gerente y esta persona trabaja lo que es en construcción. Es muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado. Lo que pasa siempre con los artistas, cariño, que entre ellos, entre ellos se amarran, ¿vale? Entre ellos. ¿Tú has visto alguna vez que Rihanna de repente está con una persona normal como nosotros? No. Pues ya está. Pero sin embargo, va a llegar una persona que te va a impactar. Ya sea de repente por su manera de ser, ya sea de repente por su actitud, o que simplemente llega una persona en el momento en la cual tú ya no buscabas lo que es amor. ¿Y por qué me dicen? Aprenda a conocerse mutuamente, porque siento como que tú vas a empezar a buscar los 5 pies al gato. Como que siempre vas a buscar el defecto de esta historia o de esta relación. Pero sin embargo, esta persona puede ser alguien muy importante en tu vida, cariño. Una persona que te va a dar esa alegría, que te va a dar esa chispita. O que simplemente tú ya estás conociendo a alguien, pero no te convence todavía al 100%. A mí las cartas me dicen, sigue conociendo a esta persona. Vosotros todavía tienen algo que vivir. El otro punto que siempre me llega en las lecturas, Richard, he vuelto con esta persona. ¿Me amará sinceramente? Cariño, si tú no crees que esta persona te ama, ¿para qué vuelves? Ese es el mensaje. ¿Para qué vuelves, Piscis? Entonces, si tú has vuelto con una persona, yo te aconsejo, déjate llevar por las energías. No estés llamando prácticamente al enemigo, a la mala vibra. No estés afirmando, diciendo que esta relación no tiene futuro o que esta persona es mala contigo. No, cariño, di al contrario, todo va a ir bien, todo va a funcionar. Sigue conociendo, nos dicen, sigue conociendo, sigue tratando a él o a ella. Muy bien, vamos a continuar, porque ya te veo, Piscis, ya te veo. Tienes que hacer caso de tu intuición también, cariño, ¿vale? Es muy importante esto. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con el tarot arcano. A ver, ¿qué nos quieren decir? Uy, las cartas, ¿cómo quieren? Cariño, ¿ves que estás pensando mucho? Mira, veo que a lo mejor de repente me dice Richard, he pedido tiempo. O le he pedido tiempo a esta persona, o ambos nos hemos dado lo que es un tiempo. Puede ser que un grupo de vosotros se han dado un tiempo, cariño, pero ambos se piensan, ambos se recuerdan. ¿Por qué se dan un tiempo? Si ambos se aman, Piscis. No estarás cometiendo un error, pero bueno, todo es libre albedrío, ¿vale? Yo no puedo decirte lo que tú tienes que hacer en tu vida. Faltaría más. A lo mejor me dice Richard, ¿quién eres tú para que te metas en mi vida? Yo lo sé, cariño, no soy nadie. Ya lo sé. Pero no me provoca que te tiro la chancla ahora mismo. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver. ¿Ves, cariño? Veo que a lo mejor de repente se han dado un tiempo con el gran amor de su vida. O tú me dices, Richard, estoy esperando la respuesta de él o de ella. Sí, puede ser esto. Hay amor entre vosotros, Piscis. Siento un Capricornio, siento un Libra, siento un Escorpio. Hay amor entre vosotros. Yo no entiendo por qué se han dado un tiempo, ¿ves? Es que siempre te está observando. Cuando una persona se da un tiempo, desconecta de todo. De las redes sociales, del WhatsApp, de cualquier lado. O tú lo estás espiando, o esta persona también te está espiando, cariño. Por eso te digo, ¿por qué se dan un tiempo si vosotros se aman? Si vosotros se quieren, cariño. ¿Por qué? ¿Ves? Hay mucho deseo. Veo mucho deseo. La carta del 4 de Pentáculos. Al final van a tener que tomar una decisión, te guste o no te guste, mi pececito, ¿vale? Mi pirañita, mi carachama, mi anguila eléctrica, mi sirenita, mi Poseidón. Te guste o no te guste, van a tener que tomar una decisión. Me dicen, tienes que empezar a apostar por lo que realmente es tuyo. Tienes que apostar por el verdadero amor, cariño. Es lo que me dicen las cartas aquí.
Puede ser que a lo mejor también me dices, Richard, yo con esta persona las cosas no funcionaban bien porque nosotros somos un amor a distancia, ¿vale? Entonces por eso que te ha dado un tiempo para poner en orden, o esta persona te ha pedido un tiempo. Pero si esta persona te ha pedido un tiempo, yo te soy sincero, lo está pasando un poco mal, ¿vale? No está convencido al 100%. Puede ser que está un poco confundido, confundida. Tiempo al tiempo, mi pececito, ¿vale? Vosotros van a tener que tomar una decisión al final, porque cierras con la carta de la justicia. Mucho deseo, mucha pasión. No veo traición, no. Yo lo que veo, como tengo aquí detrás la carta del as de bastos, quizá de repente esta persona donde está actualmente, puede ser que exista una oportunidad. No es que esté con él o con ella, no está. Puede ser que ha habido una propuesta y por eso que su cabeza se ha dado vuelta. Yo qué sé, ha sido como el exorcista, como la niña del exorcista, 360 grados, se ha dado vuelta su cabeza, de que quiere ver qué decisión toma, ¿vale, cariño? Yo creo que ha influido algo aquí, pero no es porque no te quiera, ha influido algo o se siente un poco presionado, presionada, porque mira, es como si alguien de repente lo dice, oye, o a lo mejor te pasa esto a ti. A lo mejor yo prácticamente lo estoy destruyendo al pobre cucaracho y eres tú, cariño. Eres tú del problema. Richard, mi madre, mi padre me ha dicho por qué estoy con él. ¿Qué me va a dar? No voy a sacar nada. Puede ser que me digas esto. Richard, a mí me han dicho no. Hasta que no acabe los estudios no puedes estar con ese cucaracho. Entonces puede ser esto. Pero al final vas a tomar una decisión. Yo veo que hay amor entre vosotros. Tiempo al tiempo, cariño, ¿vale? No me habla de un final. Si vosotros de repente se han separado por una temporada, no me habla de un final. Porque si hubiera un final, yo soy la primera persona que te lo va a decir. Eres muy cruel, Richard. A veces, para que reacciones. A ver, signos. Vamos a ver. Signos. Vamos a ver, cariño. Me dice un Leo. Me sale un Libra. Me sale un Tauro. Un Géminis. Y me sale lo que es un Aries. Te voy a enseñar las cartitas. Aquí está. Iniciales. A ver, mi pececito. Iniciales. Cariño, me ha llegado ya mi silla. Me acaba de llegar. La silla del gamer, de streamer, ¿vale? Para que luego no digan, Richard, ¿por qué te mueves tanto? ¿Qué tienes lombrices? Cariño, yo me desparasito 2 veces al año. Muy bien. Era la silla, la otra estaba viejita. No sé qué hacerlo. Me trae recuerdos, cariño. Mira que lo encontré en un basural. Te soy sincero, yo soy reciclador también. Y me da pena tirarlo, no sé qué voy a hacer. A lo mejor lo tengo por ahí guardadito y si no, pues tendré que deshacerme. Porque hay algo muy cierto. Nunca traten de guardar cosas viejas, aunque cueste, aunque tenga de repente un recuerdo sentimental. Porque esto solamente trae pobreza. Te soy sincero, ¿vale? Eso tienes que saberlo también. Yo tengo esos recuerdos, pero sé que al final voy a tener que tirarlo de repente. No es bueno mantener cosas viejas en tu casa, Piscis. Ya te di prácticamente un tic. No es bueno, porque eso solamente trae pobrezas y retrasos, ¿vale? La letra W o la letra M. La letra H. La letra D. Otra vez D. Tú estás con alguien de inicial D. Uy, de verdad, mi pirañita. La letra L, la letra B, la letra G de gata, la letra N y la letra U. Yo dije otra vez N, no puede ser. Muy bien, vamos a ver. A ver, ¿qué me dicen lo que es el tarot elemental para vosotros con mucha fe? A ver, mi querido Piscis, ¿qué me quieren decir para vosotros? Vamos a ver. A ver, cariño. Me sale la carta del 6 de bastos. Veo que hay una persona que es un poco orgulloso, ¿no? Un poco orgullosa. Ya sea que a lo mejor vosotros han tenido una discusión o algo. Se cree la última Coca-Cola del desierto, tal cual, te soy sincero. La última chupadita de mango se cree. Sí, es esto. No quiere escucharte, me dicen. Pues por eso quizás de repente tú te sientes un poco mal porque ha pedido tiempo. Pero noto que tiene un poco de orgullo. Menuda cucaracha, de verdad. Y por eso que tú te sientes un poco mal, cariño. Esto es lo que estoy viendo. Esto puede ser también una lectura espejo que me diga Richard. No, Richard, yo soy la orgullosa. Yo soy el orgulloso. Yo le he dicho que me dé a tiempo, que me deje respirar, porque me tiene ya ahogándome. Puede ser el caso. Pero yo veo aquí sufrimiento, cariño. Me dicen, vas a ver claridad. Si es tu caso, vas a ver claridad. Y vas a tener una oportunidad porque me sale lo que es la carta del as de oros. Las cosas se van a arreglar.
pero tienes que tener paciencia. Esa energía que tú estás invirtiendo de repente en sufrir, en pasarlo mal, tendrías que aprovecharlo para poder buscar una alternativa para que tú evoluciones, para que tú crezcas. Piscis, yo siempre lo he dicho, no vayas a pensar que dando lástima a una persona lo vas a tener a tu lado. No, cariño. No, ¿vale? Tú tienes que empezar a demostrar a la otra parte de que tú vales oro, de que tú eres importante, de que se está perdiendo un lomazo, un manjar. ¿Vale? Eso es lo que tienes que demostrar. Pero va a haber claridad. Yo veo que entre vosotros va a haber otra oportunidad. No se cierre el ciclo. Es que en esta lectura es muy curiosa. Porque en ningún momento me está diciendo que se cierre el ciclo. No, en ningún momento me dice. Al contrario, me dicen, vale, que es muy orgulloso, muy orgullosa. Vosotros han tenido una discusión. En este momento no sabes nada de él o de ella. ¿Vale? Te ha bloqueado, Piscis, bloqueadita estás, o bloqueadito, no sabes nada. Dale tiempo, no vayas detrás, porque entonces lo vas a empeorar las cosas. No estés mendigando amor, cariño, porque ya te veo ya, en plan serpiente arrastrándote. No hagas esto, ¿vale? No hagas esto, porque de esta manera no vas a lograr nada. Hazme caso, Piscis, de verdad. Hazme caso, cariño. Yo soy perro viejo ya. Y si esta persona pues no reacciona, cariño, hay mucho lomo que comer. Hay mucho lomo, cariño. Hay muchos peces en el río. Hay muchos peces en el río. Cariño, nunca trates de agradar a una persona para que esté bien contigo. Nunca, cariño. No, tú tienes que ser tú mismo, tú misma. Que esta persona sea mutua, el cariño, el sentimiento entre vosotros dos. Pero no trates de cambiar cosas en tu vida o de agradar a esta persona. ¿Para qué? ¿Para que esté contento? ¿Para que esté contenta, cariño? Porque al fin y al cabo, si a lo mejor tú te desvías un poco, te descuidas un poco y ya no estás de repente entregándole lo que es al 100% de tu vida, pues esta persona te va a dar una patada en el pompis. No, cariño, tiene que ser mutuo, ¿vale? Siento ser un poco durillo contigo, mi pececito, pero las cosas son como son. Yo quiero que tú reacciones. Tú me vas a reaccionar por las buenas o por las malas, o te voy a tirar la chancla. A ver, vamos a ver. El tarot urbano, ¿qué me quieren decir? A ver. Uy, esta carta se ha doblado. Uy, por Dios, cariño, por Dios. Piscis, por ahí no, te soy sincero, ¿vale? Por ahí no. Yo veo que hay una persona, cariño, que va en plan chulo, en plan prepotente, como diciendo, pues tienes que hacer lo que yo te diga, Piscis. No hay de otra, ¿vale? O me haces caso simplemente pues me vas a perder. Va en plan chulo, en plan chula, cariño. Cariño, ríete, disfruta, cariño, porque hay otra persona que va a estar por ti. Cariño, ni caso a este sapo, ni caso a esta cucaracha, porque estoy seguro que algo maravilloso te viene. Muy bien, vamos a continuar. Pero no me gusta su actitud, de verdad. Uy, mi querido Piscis, ¿qué estoy viendo aquí? Cariño, yo creo que también para un grupo de ustedes, seas soltero, soltera, seas joven, mayor, da igual. Cariño, da igual. Mi querido Piscis, yo te veo a ti con una sonrisa de oreja a oreja. O tú has tenido un encuentro íntimo, cariño, o simplemente estás haciendo algo fuera de tu contexto. Richard, es algo nuevo para mí. Veo esto. Estás teniendo una nueva aventura, una nueva ilusión o una nueva sensación en tu vida. Ejemplos, porque tengo que darte todo por cucharita. Ejemplos, mi querido Piscis. ¿No será que a lo mejor estás teniendo una aventura con tu jefe? 1. ¿No será que a lo mejor de repente estás teniendo una aventura, yo que sé, con tu aprendiz? 2. ¿No será que estás con alguien de tu mismo sexo? 3. ¿Vale? ¿Y la cuarta cuál es, Richard? Oh, la cuarta no sé, a ver qué saco, otro, porque tengo que darte toda la información. ¿Por qué te digo cariño? Porque es algo nuevo. Pero es algo que te da placer, la lujuria, me dice aquí. La lujuria, algo muy diferente, algo muy diferente. Tú te sientes mal por esto, pero te sientes mal, dices, no lo voy a volver a hacer, Richard, mañana no lo vuelvo a hacer. Te juro, Richard, que se me caiga el pelo, ya estarás calva ya, o calvo. Porque lo vuelves a hacer, mi querido Piscis, lo vuelves a hacer. Algo estás haciendo fuera de lo común. Tienes miedo de repente a ser juzgado, tienes miedo de repente a que salga esto a la luz. Muchas veces dices, no lo vuelvo a hacer, pero otra vez caes en las garras de ese cucaracho o de esa cucaracha. Te gusta, cariño, en pocas palabras, lo que estés haciendo te gusta, otra cosa que no lo quieres aceptar.
No pasa nada, somos seres humanos. Ya te darás cuenta si esto es para ti o no es para ti. A ver las características. Vamos a ver. Muchos de ustedes también de repente... No, te voy a hacer respuesta en el tarot egipcio. A ver, respuesta en el tarot egipcio antes de las características. Vamos a ver. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta. Aquí lo tengo y la primera carta que salió, ya sé cuál es. Te lo voy a dar. 7 segundos. Ahora, opción 1, opción 2, opción 3. Ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la muerte es un no. Muy bien, cariño, vamos a ver. Siento, cariño, que estás haciendo algo nuevo en tu vida. ¿No estarás en un romance a escondidas? Me dice, la carta de caballero de copas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje, lo que es en el brazo o antebrazo. Cabello negro, corto, barba de 3 días. Es una persona que se ha puesto en contacto contigo de repente a través de las redes sociales, una carta o te echa una propuesta para que ustedes dos salgan. Aunque me dice elemento agua, puede ser también lo que es un Sagitario. El gran amor de tu vida de repente está en tu proyecto, en tu negocio o en tu trabajo. Muchos de ustedes también de repente están lidiando con un Aries. Me estás diciendo también, veo que hay una persona que te echa una propuesta y tú no te lo puedes sacar de tu cabecita loca. Uy, Piscis, tú estás haciendo algo, Piscis, ya me contarás. O tú estás haciendo algo que tú sabes que es etiqueta de la vida. Que me dice Richard, esto no es bueno, lo que estoy haciendo no es bueno, no lo voy a volver a hacer, pero cariño, vas a caer otra vez, te soy sincero. Cariño, no te compliques la vida y cómetelo, ¿vale? Tú disfruta. Ya va a llegar el momento en el cual vas a tener que hacer un balance, porque ya nos dijeron de un principio que vas a tomar una decisión. Pero si estás en ese punto, no te compliques la vida porque no vas a lograr nada. No, porque a ti te gusta esto. Con lo que estás haciendo, tú estás bien con esa persona o lo que tú estás haciendo en la parte de los sentimientos, pues entonces vive, cariño, vive el presente, luego tomas tu decisión. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, un Virgo, un Capricornio. Veo también que esta persona puede ser rubio o rubia. Algunos de vosotros de repente lo han conocido en un sitio o en una casa de apuesta o en un bingo también. Puede ser que esta persona teletrabaja desde casa. Es una persona que también de repente tiene una profesión, algo relacionado con los cálculos o algo relacionado con la ciencia. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que su trabajo está vinculado con la construcción también, ¿vale? O trabaja de mantenimiento o trabaja lo que es en un ascensor. Veo edificios muy altos. Puede ser que esta persona tenga un cargo, puede ser tu jefe, ¿vale? O tu jefa también, puede ser. Es muy delgado o muy delgada, tiene una sonrisa muy agradable. Piel trigueña, ¿vale? O está muy bronceado. Cabello largo, negro, me dicen. La carta del 7 de bastos. Veo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la meditación o algún deporte de meditación o algo por el estilo. Piel blanca. Puede ser que esté bronceado, es muy delgado, muy delgada o es por el deporte que practica. Elemento fuego. En algún momento vosotros, me dice Richard, me pillaron. No sé por qué me dices esto. Puede ser que tú estabas conversando, puede ser que a lo mejor vosotros dos se descuidaron, se miraron de una manera con lujuria, o esta persona de repente te dio un beso, o te tocó en algún lado y te pillaron. Otras personas se dieron cuenta de esto, o tus amigos, tu entorno, se dieron cuenta. Uy, cariño, Piscis, ¿me estás asustando? Me estás asustando, cariño. Estás haciendo algo muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado, ¿vale? Muy diferente. Yo veo que estás haciendo algo, cariño, que a veces de repente te avergüenza un poquillo, ¿vale? Puede ser, pero cariño, cómetelo. Ya está, Piscis, cómetelo. No te compliques la vida porque no vas a lograr nada. Me dice Richard, es que cada vez que estoy con esta persona... Puede ser inclusive que exista una diferencia de edad. Cada vez que estoy con esta persona me siento yo. Puedo ser yo mismo. Puedo ser yo misma. Me siento en casa, me siento en hogar. O estás descubriendo algo en ti. Un nuevo sentimiento. Por eso te digo, puede ser diferencia de edad. Puede ser de repente relaciones ocultas. Amores del mismo sexo también. O alguien cercano. Yo qué sé. Vamos a poner un primo lejano como ejemplo, ¿vale? Puede ser esto, cariño, pero algo nuevo ha pasado lo que es en la relación. A ver, soy un poco chismoso. Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot egipcio? A ver. Vamos a ver.
La carta del ermitaño. Me dicen, tienes que salir de tu centro de confort y vive. Vive tus nuevas experiencias. Tienes que disfrutar. Esto también es aprendizaje, nos dicen para ti, para tu vida, para tu evolución. No te sientas mal, ¿vale? De repente todo este tiempo estabas en una rutina. De repente todo este tiempo estabas en una historia muy monótona, pero te ha llegado el momento de hacer cosas nuevas en tu vida o de conocer a una persona nueva en tu vida. Algo muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado a tener en tu vida, en tu entorno, en tu conocimiento, etcétera, etcétera. Bendiciones, mi querido Piscis. Puedes ser un Virgo, ¿vale? Hasta la vista y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.